Me has escuchado decir antes que la historia es interesante. De hecho, los de mi entorno saben, amo la historia. Pero resulta que la historia también tiene en su haber hechos escalofriantes de pesadilla. Y esta ocasión te daré a conocer una práctica que, aunque hoy ya no exista prácticamente, en el pasado fue sumamente popular. Y hoy en día es vista como un hecho aterrador, que dejan huella de cómo la mentalidad del pasado era sumamente extraña comparada con la de hoy. Pero antes, debemos dar un viaje en el tiempo, más exactamente a los años 1800 y el comienzo de la era victoriana en Gran Bretaña. Era el año 1824 y con ello los comienzos de la fotografía daban inicio, iniciando así una nueva tendencia en Europa. Las primeras fotografías de seres humanos eran totalmente oscuras. Y no fue hasta que se perfeccionó la fotografía a lo largo de los años, es decir, de 1824 hasta 1839, que estas mostraban las facciones humanas claras y reconocibles. La invención de la fotografía fue un antes y un después en la humanidad, pues ya se podían dejar para la posteridad grabados acontecimientos de esa época en adelante. Pero la fotografía instantánea aún estaba lejos de existir. No sería hasta enero de 1947 que esta existiría. Antes de eso la fotografía no sería sino algo para eventos importantes y algo bastante caro de pagar, sin mencionar el tiempo que se tomó en armar todo el equipo. Por dicha razón, en París, que fue donde nació la fotografía, comenzaron a tomarse fotos a personas muertas, simulando estas estar vivas. Luego dicha tradición extendió al resto de Europa y otras partes del mundo. Estas fotografías, donde se retrataba gente fallecida junto a sus seres queridos, simulando estar vivas todavía, se llamaban fotografías post-mortem o memento mori, que significa en español recuerda la muerte o recuerda morirás. Es decir, de unidad las palabras serían algo como fotografías recordando la muerte o similar. Tú te preguntarás, ¿por qué tomarle fotografías a un muerto junto a sus seres queridos? Pues según el contexto de esa época, esto hacía por amor. Amor a la persona y tener un recuerdo de ella al morir. La persona fallecida era arreglada y ponían su ropa más elegante para tomar la fotografía. Acto seguido, sus seres queridos, sin importar su edad, posaban junto al cadáver arreglado y muchas veces abrazaban a la hora de tomar dicha foto. El objetivo tras arreglar a la persona fallecida y sus seres amados salieran junto a ella, hacían con el fin que la foto viera lo más natural posible, que el muerto parecía irradiaba vida o simplemente dormía apaciblemente, como queriendo burlar a la muerte y preservar la chispa de vida de la persona que había partido de este mundo, plasmada en esa imagen. Pues mucho antes de la fotografía post-mortem, hacían retratos a mano de los fallecidos antes de ser enterrados. Por otra parte, en ese tiempo las familias tenían de 5 a más hijos. Y dado que la medicina no era tan avanzada, muchos de esos niños morían, ya sea por enfermedades o por accidentes que estos tenían. Por dicha razón, hay más fotografías post-mortem de niños que de adultos. Dichas fotos llevan el nombre de angelitos, pues se esperaba tras su muerte volvieran ángeles protectores de su familia por gracia de Dios. Con la llegada de las fotografías instantáneas, las fotografías post-mortem quedaron en el olvido, pues ahora podían tomarse fotografías en cualquier momento y en cualquier lugar. Y las fotografías post-mortem pasaron a ser en la historia como algo totalmente extraño, inquietante y siniestro. ¿Tú te atreverías a hacerte una fotografía post-mortem con un ser amado
un ser querido, teniendo en cuenta que la fotografía post-mortem se hacían sin importar el estado en que quedara la persona al momento de morir. Solo imagina estar al lado de esa persona y sentir su piel totalmente fría y su mirada mostrando una expresión de aparentemente estar viva. Si el video te gustó, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, además de dar tu me gusta y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Por otra parte, también te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo la próxima vez.